Hola chicos, hola de nuevo. Estoy cargando la presentación en la que estábamos para retomar por donde habíamos quedado. Solo déjenme ver cuál era. Y vamos por la diapositiva número 9. Ya les voy a compartir pantalla. A ver. Ok, estamos por aquí. Perdón, vayan apagando los micrófonos, porfa. Vamos a ver quién no tiene encendido. Creo que ya estamos. Ok, listo. Entonces, estábamos hablando de los proyectos, ¿verdad? De la parte donde surgen los proyectos y demás, está este contexto, y que decíamos que por qué razones es que se generan problemas usualmente. Que la gente no quiere decir que no a los proyectos, que habíamos dicho, bueno, es que en una empresa los proyectos tienen que ser aprobados siempre y cuando estén alineados con los objetivos de la empresa. Entonces, hay gente que cree que si uno dice que no, es que uno quiere quedarse atrás, que no quiere modernizarse, que no quiere mejorar, y no es cierto. Lo que pasa es que tenemos que encontrar esa justificación, y eso hay que saberlo explicarlo a nivel gerencial, obviamente, que se vean claramente los beneficios, ya les he comentado eso. Falta de enfoque con la estrategia, la falta de alineación. Los proyectos se venden sobre bases emocionales, porque me gusta, porque quiero ser el mejor, porque esto me va a dar renombre a mí. No, no. Olvidemos todo ese tipo de cosas. Esto hace que desde un principio, si es solo por una cuestión de que quiero hacerlo, de que no le quiero caer mal, de que después yo necesito que me ayude con otro proyecto, y entonces aunque no veamos beneficios para el negocio, se aprueban los proyectos, ya empezamos mal con un proyecto. No hay una fuerte revisión de los procesos. Ojo, y por eso les recalco, por eso es que en ofimáticas analizamos procesos. Yo sé que no es que ustedes van a ser expertos, pero que ya tengan noción de lo que es un proceso, de por qué hay que mejorarlo, de qué significa tener una salida, de para qué puede utilizar una métrica. Ese tipo de cosas son importantes, porque los proyectos usualmente funcionan de esta forma. Digamos, habíamos hablado de que tengo los procesos, son operativa, lo que ejecutamos repetidamente para las operaciones continuas de la empresa. Los proyectos tienen inicio y tienen fin. Entonces yo empiezo un proyecto con un propósito específico, tengo un objetivo, lo termino, pero el resultado del proyecto usualmente se suma a los procesos operativos cotidianos. Entonces, entender cómo va a impactar a esos procesos y hacer los ajustes desde el diseño de lo que sea que esté implementando para que cuando esté en operativa esté alineado con lo que tengo actualmente es fundamental. Si yo me desentiendo de los procesos actuales del negocio, pues entonces a final de cuentas tenemos esos productos de un proyecto que no se pueden pegar, que resulta que ya están listos, están funcionando, todas las pruebas fueron perfectas, pero no se pueden integrar con lo que tengo actualmente en mi operativa. Entonces, todo el esfuerzo fue en vano porque no sirve. Entonces, ahí necesitamos hacer esa revisión de los procesos para ver cómo vamos a impactar con un proyecto cada uno de ellos, y entonces las partes interesadas del proyecto van a ser todas las partes interesadas de todos los procesos que estén relacionados. Entonces van a decir, uy, pero se hace eterno. Bueno, sí se hace eterno, sí, no, pero es que es mejor considerarlo en las primeras etapas del proyecto, involucrar a todas esas partes y ya tener algo que sea muy robusto y muy estable, a que a final de cuentas tengamos algo que no va a ser funcional. El énfasis se da únicamente en el retorno de la inversión. Y no necesariamente todos los proyectos vamos a poder calcularlos así. Actualmente ya se habla mucho de generar casos de negocio, donde un caso de negocio analiza
no solo el producto resultante, digamos, la inversión y cuándo voy a recuperar ese dinero, sino que se habla de muchos beneficios intangibles o no financieros que tienen que ser considerados por imagen, por eficiencia, por cumplimiento normativo, por otro montón de cosas que eventualmente van a traer ventajas a la empresa, aunque no se puedan medir en términos financieros. Entonces, si a mí solo me interesa la parte financiera desde el punto de vista gerencial y no estoy contemplando esos otros elementos para valorar un proyecto, eventualmente puedo rechazar proyectos que realmente son necesarios en la empresa. Entonces hay que cambiar la parte de vista económica. Claro que es importante, no estoy diciendo que no, pero tenemos que también decir cuál es el equilibrio que tiene que existir entre esos beneficios financieros y lo que son los beneficios no financieros. Y por otro lado, que no hay claros criterios estratégicos para la selección. Esto es típico cuando, no sé, pongamos, la dirección y 2 personas más se encargaron de establecer la estrategia y tal vez la comunicaron en un documento y nada más, pero no se preocupan de que los planes anuales operativos de cada área estén alineados con la estrategia, ni se preocupan de comunicar esa visión, hacia dónde vamos, por qué esta es la estrategia, ni nada de eso. Entonces, como no hay, la estrategia viene como algo que dijimos de arriba y no hay involucramiento de todas las demás partes, pues entonces no se sabe exactamente cómo vamos a hacer la selección para ver qué es estratégico y qué no. Por ahí podemos hablar entonces mucho de la parte de gobernanza, ¿verdad? Lo que es el gobierno corporativo, cómo se pasa toda la imagen, digo, la imagen, la visión y la misión, ¿verdad? De lo que es la empresa para transformar la imagen que hay de la empresa hacia ese futuro que se está esperando. Y entonces ahí es donde vemos qué es lo que es importante. Y eso, recuerden, hay 4 estrategias básicas de una empresa. Tenemos el nicho de mercado, liderazgo en bajo costo, diferenciación o el enfoque en el cliente y la cadena de suministros. Esas son las 4 estrategias básicas. Entonces, cada empresa tiene que tener muy clara cuál es la estrategia que está siguiendo. No son excluyentes, no, pero siempre hay una que es la líder y es hacia la cual hay que enfocar todos los procesos, hacia la cual hay que enfocar todos los proyectos. Pero nuevamente, si eso no se tiene claro porque la gerencia no hizo un trabajo adecuado para generar su visión, su misión, sus objetivos, sus valores, sus ejes transversales, todo ese tipo de cosas, si no se hizo, la gente no tiene claro para qué. Entonces van a querer hacer proyectillos que les beneficien únicamente a áreas individuales y no como un todo a la empresa. Por ahí, aquí. ¿Eso qué hace? Que se lleve a demasiados proyectos y no digo que no. Manejar proyectos es complicado. Es bastante, bastante complicado. Se necesita, digamos, para el líder de proyectos, debería ser una persona muy estructurada, muy ordenada, donde no deje cabos sueltos, donde vaya avanzando conforme avanza el proyecto. Eventualmente tenemos que procurar que sea alguien que no esté procrastinando. La gente que lo deja todo para el final es mal administrador de proyectos, porque las cosas tienen que ir avanzando conforme fue planeado. No es correr al final, palmarla una semana y que entonces ya salió el proyecto. No, 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 eso no es la idea de un proyecto. O sea, usted me va a decir, uy, profe, entonces nosotros no sabemos gestionar proyectos. Bueno, a nivel académico eso siempre sucede, pero en la vida profesional esto debería dejar de pasar. El hecho de que tengan éxito cuando se hace a nivel académico no significa que sea la mejor forma de hacerlo a nivel profesional. Porque profesionalmente uno tiene que estar rindiendo cuentas, tiene que generar informes de avance. Y entonces eso deja muy mal visto al quien es el líder del proyecto o el equipo que lo deja todo para el final. Entonces, por ahí, no, manejar los proyectos es complicado, tiene que tener ciertas características para que se puedan gestionar bien. Tener demasiados proyectos es encontrar demasiados líderes y todos deberían tener todas esas cualidades de ser buenos administradores de proyecto. Tendríamos que tener un montón de equipos de trabajo que estén eventualmente en forma simultánea haciendo la operativa, porque es muy difícil que en una empresa alguien le diga, usted de aquí a, qué sé yo, fines de septiembre, va a dejar todas sus operaciones diarias y se va a dejar 100% al proyecto. Eso es mentira. A la gente le darán medio tiempo de asignación, pero usualmente ese medio tiempo para el proyecto significa que el otro medio tiempo tiene que solventar el 100% de las funciones que tiene la empresa.
Entonces, por eso les digo, es complicado trabajar demasiados proyectos. Entonces, hay que tener muy buen cuidado cómo vamos a priorizar y qué vamos a probar. Y eventualmente, si tengo la cartera de proyectos, full de proyectos, bueno, ¿cómo vamos a ir empezando la elaboración de un proyecto? Y cuando se termina cuál, vamos a empezar cuál otro. Es importante tenerlo muy bien definido para evitar ese montón de proyectos que al final ni caminan las operaciones ni caminan los proyectos. Otro, a la gente le da pánico decir que tenemos que cancelar un proyecto. Eso es como, la gente lo siente en términos generales como un fracaso. Decir que tuve que cancelar el proyecto significa que no soy buen líder, que no trabajamos correctamente y no es necesariamente cierto. Simplemente hay que manejar las variables y hay muchas variables que están fuera de las manos de uno. Entonces, a partir de esas variables, lo que tenemos que hacer es ir analizándolas. Y hay ciertos puntos del proyecto donde si no se está dando el avance que necesitamos, porque se cambiaron los requerimientos, porque no tenemos los recursos que esperábamos, porque se vino una crisis, se vino la pandemia y entonces resulta que ahora se han bajado las ventas y entonces por las razones que sea, es mejor cancelar el proyecto en un momento en el que no hay pérdida o la pérdida es mínima, a tratar de seguir, perdón que se lo diga así, pero de majaderos, o que vamos a terminar el proyecto y después, a final de cuentas, ni se lograron los productos que se esperaban, ni se logró ahorrar lo que se iba a invertir en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, por ahí hay que aprender a decir que es mejor, es dar la recomendación de que es mejor cancelar el proyecto, esperar en otro momento, lo que sea. Y no le quita mérito a nadie. Más bien, es valiente la gente que dice esto. La calidad se sacrifica durante la ejecución. Ahí es el mismo cuento de lo que les dije y sobre todo cuando se procrastina mucho, se da todo para el final, donde entonces ya habíamos planificado que íbamos a hacer, no sé, 100 pruebas diferentes de todos los casos de negocio. Cuando dejamos todo para el final, llega el momento en el que ya no hay tiempo para hacer las pruebas. Entonces es o hacemos las 100 pruebas y entregamos tarde o entregamos razonablemente tarde con solo 50 pruebas. Entonces ahí, esas 50 pruebas que estamos dejando de lado son las que me van a poder determinar eventualmente si el proyecto es de calidad o no. La gente a veces piensa que lo que está relacionado con la calidad es una perdedera de tiempo. No, no es una perdedera de tiempo, es algo importante. Pero nuevamente, ¿cuál es el enfoque que le vamos a dar a la calidad? Si yo espero que las tareas de calidad queden para el final y la gestión del proyecto no ha sido la más adecuada, entonces sí voy a quitar la parte de calidad para entregar a tiempo. Entonces, por ahí, por eso es que yo particularmente, muy personalmente, prefiero cuando la calidad queda inmersa en todas las tareas del proyecto. Desde el primer documento que se entrega hasta lo último que se entrega, cada uno de ellos va a tener una revisión de calidad. Entonces, no es algo que dejamos para el final, sino que todo lo vamos a ir entregando bien. ¿Okay? Después, baja estimación de riesgos y costos, ¿verdad? Si yo no sé exactamente cómo impacto los procesos del negocio, ¿cómo voy a saber exactamente cuáles son todos los riesgos asociados con mi proyecto y cuál va a ser el costo por todas las tareas específicas que voy a tener que incluir en mi proyecto para adecuar los procesos existentes? Sea que los procesos se adapten a lo que estoy haciendo en el proyecto o que el proyecto se adapte a los procesos. Pero entonces, eso hace que yo no pueda estimar adecuadamente la cantidad de esfuerzo y eso implica el tiempo, los recursos y el dinero. Y por otro lado, bueno, si no tengo criterios claros estratégicos, pues entonces no lo voy a alinear. Y eso hace que sucedan estas cosas. Siempre presupuesto es mucho mayor de lo que se había pensado. Los proyectos van terminando retarde, no es tarde, es retarde. El negocio no está contento. Lo que le entregan al final no es lo que esperaba, ¿verdad? No hay beneficios. ¿Por qué? Porque donde empieza a trabajar esto, hay un proceso allá donde entonces ya no se habla bien, no hay una buena integración, entonces hay que hacer un montón de parches para que todas las cosas funcionen bien. Entonces, a final de cuentas, lo que iba a hacer que fuera todo más eficiente, al final de cuentas me está aumentando la carga de trabajo. Y entonces, esto mucho en TI, ¿verdad? Se pierde la confianza en TI. ¿Por qué? Porque los proyectos no están alineados con la estrategia.
Y nuevamente yo parto de lo que siempre digo, proyecto tecnológico que no esté alineado con la estrategia no debería implementarse. Hechos de la industria, bueno, 50% de los proyectos con un sobrepresupuesto entre 100 y 400% de lo que fue estimado en un inicio. Vean que esta es una encuesta, ¿verdad?, que hizo el Instituto de Administración de Proyectos, ¿verdad?, de la parte de mejores prácticas en 256 compañías en el mundo. Y esto no se aleja de la realidad. Por eso es que es tan importante que ustedes lo vean, lo analicen, porque la idea es ir bajando todo esto, pero entonces es tener un buen análisis del contexto en el que se va a realizar el proyecto para no dejar partes por fuera. Ahora, ¿qué sucede mucho? Desgraciadamente, si hay algún cartel, alguna licitación, que se está pidiendo un proyecto de esto, lo otro, aquí y allá, sucede muchísimo que la gente, como siempre el precio tiene un peso fuerte en la elección del proveedor que va a ejecutar el proyecto, tienden a bajar los costos por ahí. Y después, ya por ser aprobado el proyecto, empezamos la negociación. Ah, sí, pero mire qué tal cosa, pero mire qué tal otra, y ahí empieza a aumentar y aumentar. Entonces, este porcentaje sube mucho porque desde un principio se habían bajado los costos para ser la persona que habían seleccionado. Entonces, por ahí hay que tener también mucho cuidado en que los carteles, si van a trabajar ustedes en alguna empresa que donde hagan esos carteles, quede muy bien definido el alcance y cuando se revisan las ofertas de los proveedores que también coincidan con ese alcance y con todas las necesidades. Esto ayudaría mucho a que no suba tanto ese presupuesto adicional que hay que pagar en los proyectos. El 85% de los proyectos falla. Vean qué montón. Es muchísimo, muchísimo. Porque empiezan mal. Acuérdense que, como dicen, lo que mal empieza, mal termina. Bueno, sí. Si no tenemos objetivos definidos bien desde el principio, pues entonces, en parte, no va a ser culpa del equipo de consultores que a final de cuentas no se cumpla con lo que se esperaba. Ahora, ¿cómo contratistas nosotros deberíamos poder identificar en un cliente cuando algo falta? Y para eso, pues, se requiere experiencia, un sexto sentido, hablar con la gente, tratar de entrevistarlos con la mentalidad muy abierta. Si yo voy cerrado con que lo único que voy a hacer es esto, puedo dejar de analizar todo el lenguaje corporal de las personas y demás y no darme cuenta de que hay algo que falta. Entonces, más bien, ahí hay que tratar de ser muy intuitivo, tratar de conocer obviamente el área de lo que estoy trabajando. Si uno es muy pollito, pues eventualmente uno se le pueden ir muchos temas de lado, esa relación que les decía con los procesos, los diferentes casos, excepciones que se tienen que trabajar, no sé, de repente preguntar, mire, ¿no hay alguna normativa que usted tenga que respetar que esté relacionada con esto? Porque miren, pasa que de repente uno está hablando y se le ocurre una pregunta así, y dice, uy, usted sabe que sí es cierto, nosotros estamos sometidos a la ley tal y tal y tal, y entonces ahí vienen un montón de restricciones o cosas que hay que hacer que no le habían mencionado a uno. Entonces, por ahí les digo, no siempre es fácil porque no siempre quien está contratando está consciente de todo el impacto que tiene el proyecto. Entonces, cuando ustedes, sea como contratistas o como mismos empleados de la compañía, tienen que ir a ser muy detallistas en todo ese impacto, hacer todo el análisis de todo el contexto para evitar empezar con objetivos mal definidos. Esto hace que el alcance sea desconocido. Entonces se empieza a abrir el mundo de todo lo que debería estar incluido en el proyecto. Si ustedes llegan a hacer un proyecto y de repente encuentran que hay muchas lagunas de los usuarios que son responsables, el cliente clave o el usuario clave o algo así, entonces más bien detengan el proyecto y definan muy bien hasta dónde van a llegar. Porque acuérdense que si ustedes dicen, no sé, digamos que vamos a construir una casa, si ustedes llegan y ustedes dicen, me están contratando para montar la obra gris. Yo no voy a decorar, no voy a pintar, no voy a hacer los acabados de las paredes, no voy a hacer eso. Yo solo voy a montar la estructura de la casa. Y de repente por ahí empiezan a decirles a ustedes que para pegar el piso, que para pegar el granito, que los marcos de las ventanas, ustedes tienen que decir, ojo, ojo, ojo. A mí usted me está contratando, mi alcance es la obra gris.
con mucho gusto yo le hago lo demás, pero entonces eso o es un proyecto aparte o tenemos que ampliar el proyecto nuestro, ¿verdad? Y ustedes tienen que siempre estar muy claros de cuál es el alcance, porque si no, la gente, y hasta sin mala intención, empieza a pedirle cositas, cositas y cositas, y la gente usualmente no mide el esfuerzo que requiere cada una de esas cositas. Y al final, cuando ustedes le cobran por todas las cositas, se dicen, ah, no, me está cobrando demasiado, habíamos quedado en tanto y me está cobrando tanto de más. Entonces, nuevamente, ese alcance tiene que estar muy claro para ustedes y para los clientes. Y como les digo, no es perder el cliente, no para nada, sino decirle con mucho gusto, pero eso implica más tiempo, más costo. Adquisición de los miembros del equipo, que no le entreguen a uno personas con las capacidades que uno requiere, es un problema. Que no le den toda la cantidad de personas, es un problema. Que le prometan recursos que después no le dan, es un problema. Y créanme que todas esas cosas pasan. Digamos, es más, ahí en la universidad yo hice un proyecto donde cuando planteé el proyecto y demás, me dijeron que iba a disponer por 2 años de 2 asistentes ahí para que estuvieran de la mano con el proyecto. Y a la hora de la ejecución, y que me iban a dar 4 profesores, a un cuarto de tiempo cada uno. A final de cuentas, o sea, la única que estaba de fijo era yo, tenía un octavo de tiempo de vez en cuando de un profesor y nunca tuve asistentes. Pero lo que me pedían, los resultados, los entregables y todo, eso sí que no se atrasaran, ¿verdad? Entonces es muy complicado, ¿verdad? ¿Cómo voy a rendir con todo lo que se supone que tengo que dar si no me están dando los recursos? Ahora, digamos, en la universidad, uno sabe que los recursos son limitados, pero entonces ellos deberían entender también cuáles son las relaciones, cuáles son las responsabilidades, las obligaciones que tienen, ¿verdad? Y no ofrecer ese tipo de elementos. No debería darse ese tipo de situaciones. Ahora, desgraciadamente, tengo que decirles, se da y hay que aprender a trabajar con eso. Pero eso tiene un impacto muy alto en el desarrollo del proyecto. Entonces, hay que ver cómo se maneja, hay que gestionar eso con bastante antelación. Y la otra parte de las comunicaciones, que, que no hay formalidad. No hay formalidad. Cada cuánto yo tengo que preparar un informe. ¿Qué es lo que tiene que tener ese informe? Por ejemplo, me ha pasado en proyectos, también en la universidad, que digamos, a mí me dicen tiene que presentar un informe, ¿verdad? Y yo digo, ok, yo presento un informe de avance, esto, lo otro, y después resulta que no era así, que el formato que se cambió, que ahora lo que nos interesa es esta cosa o es esta otra. Entonces vean que ahí hay pequeñas cosas que lo hacen a uno perder mucho tiempo, y ese tiempo, ¿quién lo va a perder? Lo va a perder la empresa que está contratando, lo va a perder el contratista. ¿Cómo se trabaja con eso? O algunas otras cosas. Bueno, ¿qué es lo que se necesita en cada momento? Vamos a presentar los documentos en un Excel o es un PDF. Un correo es suficientemente formal si se hace una solicitud de un cambio o tiene que haber un proceso de cambio. Entonces, todo ese tipo de comunicaciones son básicas, porque si no, todo el mundo tiende a pensar que cualquier cosa que te digan, porque te los encontraste en el pasillo, ya es un cambio formal del proyecto. Y si no lo incorporaste, es una falla. Entonces, esto también tiene que estar definido desde el principio. ¿Quién puede hacer qué cosas, solicitar cierta información y bajo qué formatos, fechas y contenidos se va a validar una comunicación? Entonces, por eso les digo, vean que son muchos elementos pequeñitos que uno dice, es el de sentido común. Bueno, recuerden que el sentido común es el menos común de los sentidos. Hay que establecer una formalidad en todo, que hasta cierto punto parece burocrático, sí, pero también hasta cierto punto después nos garantiza que las cosas se están desarrollando correctamente. Esto implica mucho trabajo en la planificación, pero tal vez no garantiza, pero nos da una garantía razonable de que la ejecución va a ser más ordenada. Por aquí tenemos estos hechos de la industria en este grafiquito, ¿verdad? Intento de negocio de cumplir con las metas originales, ¿verdad? Para el 2012, para el 2016. Vean que esto abarca cerca de 3,000 proyectos. Terminados de acuerdo con el presupuesto original, 53%. Terminados a tiempo, 49%. Se logró el alcance del proyecto, 45%. Vean qué bajito, ¿verdad? Porque yo todavía preferiría que el presupuesto haya aumentado,
pero que al final el objetivo del proyecto haya sido alcanzado. Eso es lo que necesita la empresa. Entonces, el hecho de que esto sea un 45% es demasiado bajo. Pérdida de inversión por proyectos fallidos, 32%. Es bastante en realidad. Y fallas estimadas, 16%. Bueno, digamos, esto no es tan alto, pero aún así vean que estos números son preocupantes. Esto es tiempo de la gente, es dinero, es inversión, es trabajo que se hizo que a final de cuentas no tuvo un buen resultado. ¿Por qué? Porque estos números bajitos, vean que la más baja, cumplir con las metas originales, perdón, la más alta, 62%, igual no es algo adecuado. O sea, yo diría es adecuado, tal vez si hablamos de que el 85% se cumplieron las metas originales, pero que sea 62% es preocupante. Y esto es a nivel mundial. Entonces, no es solo cuestión de que aquí en Costa Rica, de que nosotros los ticos, no, esto es a nivel mundial. Europa, Estados Unidos, todo el mundo va ahí. El modelo de la organización también tiene algo que ver, ¿verdad? Esto era un poquito lo que les explicaba yo antes, de que tenemos la parte, ¿verdad?, de los objetivos que vienen de la parte de la dirección. Los objetivos y las estrategias son los que me permiten establecer cuáles son mis operaciones. Tenemos a los recursos, toda la gente aquí en medio, ¿verdad?, trabajando con las operaciones. Cuando yo tengo mis operaciones, los procesos de negocio, vean que seguimos repitiendo el asunto de los procesos. Yo se supone que voy haciendo análisis, ¿verdad? Tengo métricas, tengo salidas que tengo que ir cumpliendo y entonces yo puedo identificar oportunidades de mejora, sea porque hay deficiencias, sea porque hay ineficiencias o sea simplemente porque quiero tener un mejor rendimiento. Entonces, el resultado del análisis de estas operaciones es lo que me genera proyectos o iniciativas para implementar esas oportunidades de mejora. Y estos proyectos entonces se ejecutan y el resultado se incorpora en las operaciones diarias. Vuelvo a medir para volver a identificar oportunidades de mejora y así. Y esto siempre respondiendo a los objetivos y estrategias de la empresa. Pero esto es lo que les comentaba. Están los recursos aquí en medio. Habrá gente un poquito más enfocada en proyectos, habrá gente un poquito más enfocada en operaciones, pero casi siempre los recursos están involucrados en las dos áreas. Entonces es donde decimos, bueno, ¿qué tiene prioridad? ¿La operativa o los proyectos? Pero hay gente que dice, no, la operativa. La operativa tiene prioridad porque eso es lo que nos da de comer. Si no hay operaciones, no hay ventas. Si no hay ventas, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, la empresa cierra. Pero si yo no hago mejoras en las operaciones gracias a los proyectos, igual la empresa va a cerrar porque si estoy haciendo mejoras es porque necesito mejorar mi rendimiento. Si no mejoro el rendimiento, si no hago mejoras, o me quedo ahí en el mejor de los casos o voy bajando mi rendimiento. Eso hace que pueda perder clientes. Entonces, hay gente que dice, no, entonces lo más importante son los proyectos, porque los proyectos me permiten tener un mejor rendimiento y eso es lo que me va a garantizar que mi empresa siga siendo exitosa. Pero si el proyecto se desarrolla mal, a partir de todo lo que ya vimos, de todas las circunstancias, de todas las malas decisiones por las que se tienen resultados equivocados, entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Ok? Entonces yo necesito establecer muy bien ese equilibrio para que mi operativa sea buena y mis proyectos también tengan buenos resultados. ¿Ok? Causas de las crisis, bueno, estimaciones inexactas, es un poquito de lo que ya hablamos, requerimientos mal definidos, eventuales técnicas, ¿verdad?, que no se utilizan bien para tener una buena estimación de los recursos. Mucho pasa cuando uno es muy pollito, ¿verdad? Si uno no sabe mucho, pues uno dice, no, voy a calcular 20 horas y resulta que ocupó 30. O voy a calcular 20 horas y resulta que ocupaba 12. Entonces, por ahí, uno tiene que ir madurando, ¿verdad? Muchas veces juicio experto. Uno puede pedirle ayuda a alguien que tiene más experiencia en esa área, ¿verdad? A todos nos ha pasado que estimamos una cantidad de horas y después ocupamos mucho más, en cuyo caso, pues a veces es pérdida de uno, ¿verdad? Y si uno hizo mal el cálculo, de ahí salado, ¿verdad? Cuando calculamos de más, pues entonces ahí viene la parte donde hay que tomar la decisión. Si yo calculé 20 horas
estoy cobrando 20 horas y duré 5 horas, le voy a decir al cliente, ¿le salió más barato o no? Entonces, por un lado uno dice, es ganancia mía, ya el cliente lo había contratado. Por otro lado uno dice, no, el cliente va a estar contento si yo en vez de cobrarle las 20 horas, tal vez no las 5 exactas, sino que le cobro 8 para tener algún margen. O me espero al puro final para de veras entender hasta dónde puedo cobrarle y hasta dónde no. Entonces vean que aquí ya empiezan decisiones éticas, ¿verdad? ¿Qué tan sincero voy a ser con eso? Ahora, si el cliente a mí me contrató por un producto al final, no por las horas de trabajo, es diferente. Pero si me está pagando por horas de trabajo, entonces sí tengo que considerar esas cosas para tener un buen nivel de comunicación y sobre todo un buen nivel de confianza. Recuerden que si yo hago un proyecto con alguien y después esa persona se da cuenta de que tal vez yo le cobré mucho menos, por lo que sea, y no sé qué, eso va a impactar mi reputación, la imagen que yo deje en esos clientes y obviamente las recomendaciones que puedan dar. Pueden dar muy buenas recomendaciones o pueden dar muy malas recomendaciones. Y si son malas, ¿quién se va a quedar sin trabajo? A final de cuentas, siempre voy a ser yo. Entonces hay que ser muy consciente de todos esos elementos. Controles inadecuados, falta de acciones correctivas. Si yo estoy ejecutando un proyecto, yo no puedo decir que voy a hacer revisiones de avance. Bueno, vamos a ver, establezcamos primero un contexto. Las revisiones, el control de la ejecución del proyecto tiene que ser acorde a la duración del proyecto. Entonces, si yo tengo un proyecto que dura, no sé, 6 meses, yo no puedo pretender que voy a hacer un control del avance cada 3 meses. ¿Por qué? Porque uno me pone a la mitad del tiempo y el otro cuando ya debió haber sido entregado. Entonces, yo no me podría dar cuenta de pequeñas cositas que están cambiando los resultados para hacer ajustes durante la implementación del proyecto que me permitan terminar bien. A la mitad estoy terminando tal vez la parte de planeación y al puro final ya está todo terminado o por lo menos debería estar terminado. Entonces ya no van a ser acciones adecuadas, sino que van a ser de corre-corre. Sin embargo, si yo tengo un proyecto de 3 años, pues eventualmente yo podría decir, sí, puedo hacer controles cada 3 meses, ¿verdad? Controles de todo el proyecto, revisión, informes de avance, hacer todo el seguimiento y demás. ¿Por qué? Porque el periodo de tiempo es amplio. Entonces, estos controles tienen que ir en función de eso. ¿Para qué? Para que yo encuentre desviaciones. Entonces, si yo tengo un proyecto de 6 meses, yo puedo decir, ok, lo más espaciado sería cada mes hacer las revisiones, pero yo diría que tendría que ser 15 días, 3 semanas tal vez, cada 3 semanas, donde yo tengo que ir viendo, ok, bueno, para esta fecha teníamos que haber avanzado hasta este punto. ¿Por qué no se avanzó? Porque no llegó el recurso, porque no llegó el equipo, por eso lo otro. Ok, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para avanzar en otras cosas y eventualmente cuando eso llegue, pues entonces ya nos ponemos al día? Pero eso se va haciendo conforme avanza el proyecto, no hay que dejarlo para el final. Por eso es que les digo que un buen líder de proyecto no debería ser alguien que procrastine. Por lo menos no demasiado, porque la mayoría de las personas tendemos a procrastinar algo, ¿verdad? Pero que no sea una persona que todo lo deja para el final. Y falta de control de subcontratistas. Hay gente que cree que si yo voy a contratar a alguien para que me haga una parte del proyecto, me estoy desentendiendo. Y eso no es cierto. Si yo me desentiendo y el subcontratista entendió mal, me va a dar un resultado, un producto que no es adecuado. Por cualquier razón, por calidad, por costo, por funcionalidad, por lo que sea. Pero yo sigo siendo el responsable. Yo, como líder de proyecto, sigo siendo responsable porque yo hice contrato. Entonces, es entender como cuando decía, hablábamos de tercerización en ofimáticas. Sí, yo tengo a alguien que me lo está haciendo, pero yo tengo que estar vigilando que me está cumpliendo. Entonces, tal vez yo no tenga que hacer el seguimiento del esfuerzo, del trabajo que está haciendo su contratista, pero sí necesito ir revisando los avances que me manda. Entonces tengo que exigirle que me mande esos avances y que haya una comunicación muy fluida para yo ver toda la dinámica de cómo está trabajando ese subcontratista. Hay algunos factores de éxito que no son reales. Los héroes del proyecto.
Esos de que resulta que el proyecto no avanza, no avanza, y entonces es la persona que llega, se tira, agarra las tareas de todos los que están mal, de todo lo que está atrasado, la palma una semana completa y al final llega y dice, aquí está todo terminado, funcionando. Entonces el resultado, al final de cuentas, se obtuvo tal vez en el tiempo o con el mínimo atraso posible, respetando al máximo el presupuesto y demás, pero la idea no es llegar a ese punto nuevamente. No es que haya héroes de los proyectos, que son los que a final de cuentas toman todo el control y hacen todo para que todo salga bien. Ese no es el objetivo del trabajo en equipo. Y entonces, la gente cree que eso es muy bueno, que haya un héroe. No, no, no. Eso es una salvada de tandas, pero no es la forma adecuada de gestionar un proyecto. Por eso el proyecto tiene que estar bien distribuido el trabajo entre todos, tiene que haber mucho seguimiento y control para tomar decisiones, ¿verdad? Y para poder ir haciendo ajustes, ¿ok? Y lo otro, el tiempo extra, ¿verdad? Entonces, la gente empieza a trabajar horas extra también. Digamos, en el caso de los héroes es la persona que se encarga de todo, pero otra tendencia es que decimos, cuando ya nos queda poco tiempo para terminar, entonces, sí, yo trabajo horas extra y entonces hago con todo. Ese tampoco es el objetivo. ¿Por qué? Porque si es necesario, en algún momento se puede hacer, pero se los digo así, si uno acostumbra a la gente a trabajar horas extra, la gente va a estar más cansada. Ya tiene sus 8 horas, ¿verdad?, de la jornada laboral, más pónganle 4 que fueran adicionales por día. ¿Por cuántas semanas? ¿Cuánto tiempo va a aguantar esa persona a ese ritmo de trabajo manteniendo el nivel de calidad? Porque ese es el efecto, ¿verdad? Ya cuando uno está más cansado, ya uno no se fija tanto en los detalles, ya se le pasan muchas cosas, empezás a perder el tiempo en nimiedades porque no te das cuenta del error, no te das cuenta de qué es lo que está saliendo mal, no te das cuenta de que estás perdiendo de vista una parte importante. Entonces, hay mucho trabajo que tiene que ser rehecho. Y entonces ahí empezás a perder más tiempo del que tendrías que perder si la gente estuviera descansada y sin pagar las horas extra. Entonces, como les digo, las horas extra de vez en cuando funcionan para cosas muy específicas, en casos que sean muy, muy justificados, pero el mantener muchas horas extra durante mucho tiempo no genera mejoras en el proyecto. Entonces, ojo también con eso, evitemos los tiempos extra. ¿Por qué fracasan los proyectos? Bueno, si la gerencia no apoya una iniciativa que no viene de la gerencia, va a haber mucha gente que diga, no, no, no le doy pelota y no le dan pelota. Por eso es que es importante, después vamos a ver lo del patrocinador, que sea una persona de la alta dirección, donde yo pueda, suena muy feo, pero llegar a decirle, mire, la gente no me quiere atender, ¿qué hago? Así de sencillo. Y que entonces sea esa persona que dice, no, no es si quiere, usted tiene que atender al consultor, tiene que atender. Y pasa porque muchas veces porque la gente tiene miedo, miedo de la responsabilidad que implica. A mí me pasó una vez que llegué, teníamos que montar unos procesos, ¿verdad? Me dicen, la dueña del proceso es esta persona. Perfecto, entonces la primera reunión y donde empezamos a hablar, ¿verdad? Bueno, usted lo que tiene que hacer es esto y es, no, eso no está en mi manual de puestos, a mí no, nadie me dijo que yo tenía que hacer eso, yo no sé qué. Bueno, vea, a final de cuentas, el asunto fue así. Entonces, dígame quién es la persona encargada, porque vamos a diseñar el proceso. Yo necesito a la persona que va a estar a cargo para poder hacerlo a la medida de la empresa. No hacer algo genérico que después no les vaya a servir. Y como la señora no respondía, tuvimos que subir a otro nivel a decir, mire, entonces ustedes díganos quién es. Y estuvimos ahí como 2 semanas esperando hasta que por fin la misma señora volvió, ¿verdad? Ya aceptando, ¿verdad? Que le tocaba esa responsabilidad. Pero por eso se lo digo, porque a la gente le da miedo la responsabilidad que implica a veces estar a cargo de. Entonces uno tiene que jugar con eso, pero necesita a la gerencia para que sea la gerencia la que le diga, no, mire, aunque no le guste, usted tiene que hacerlo. Que si el arreglo del contrato, de si son servicios profesionales, de que si es en planilla, de sus funciones, si hay que ajustar el manual de puestos, eso es problema de la gerencia, no es problema de uno. Pero si uno no tiene el apoyo de la gerencia, ¿cómo hace? Entonces, vean que hay muchas cosas que hay que manejar con la gerencia. Mala organización, bueno,
porque no se establecieron bien cuándo se ocupaban los recursos, cuándo se tenían que hacer las tareas, el orden de las tareas, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces necesitamos personas que estén ahí a cargo, que sepan organizar, que tengan esa capacidad. Si la planificación es inadecuada, si hay falta de control, como les dije, lo de los avances, eventuales expectativas inalcanzables. Cuando la gente espera, ¿verdad? Uno llega y está desarrollando, por decir algo exagerado, ¿verdad? Pero si ustedes están desarrollando una aplicación en Visual Basic y la gente está esperando llegar, ver al robot llegar ahí, ¿verdad? Inteligencia artificial y llega el robot y se siente y lo hace todo. Entonces, y si son cosas que jamás vamos a lograr alcanzar y la gente las está esperando, vamos a quedar muy mal. Entonces, a todo mundo hay que aclararle bien ese alcance para que sepa exactamente qué es lo que nosotros vamos a ofrecer. Obsolescencia técnica. Si tengo equipos muy viejos, si eventualmente no tengo habilidades renovadas con las nuevas tecnologías y demás, yo lo veo desde el punto de vista de TI, ¿verdad? Pero aplica para cualquier área de negocio, pues todos esos elementos van a afectar. Si no tengo las habilidades, no tengo una buena capacitación, ya sea a nivel del equipo de trabajo o una buena capacitación para quienes van a ser usuarios de los productos de mi proyecto. Entonces aquí viene, no sé si se los había comentado, no recuerdo, el asunto de que hay gente que dice, ok, si yo termino un sistema de información, supongamos, lo termino el 15 de mayo, se hace la revisión y para el 25 de mayo esperamos que ya esté en producción. Y la capacitación para todos los usuarios empieza el 1 de junio. Entonces, ¿qué va a pasar del 25 de mayo al 1 de junio cuando ya esté el sistema en producción y los usuarios no hayan tenido la capacitación? Va a ser un despelote, ¿verdad? Todo el mundo se va a equivocar, nadie va a saber qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer las cosas ahora, qué cambió en la parte de las tramitaciones, de las actividades del proceso, nadie va a saber nada. Entonces va a ser un desorden. Entonces, vean que las capacitaciones tienen que adecuarse no solo en el alcance de lo que se va a ver en la capacitación, sino también planificarlas para que cuando el sistema esté en producción ya la gente lo haya utilizado. En el ambiente de pruebas, claro que sí, pero úselo. Y ojalá que todos los errores que surgen por la transición, por ese cambio, por el uso de la nueva tecnología, que surjan ojalá en el ambiente de pruebas, que ya cuando esté en producción esté funcionando bien. Y vieran que esto no sucede siempre. Muchas veces las capacitaciones se dejan para el ambiente de producción y ahí es donde entonces empieza a llamar a soporte que mire, que me equivoqué, que hay que cambiar esto, que hay que cambiar lo otro y eso genera mucho trabajo. Ausencia de mentores, ¿verdad? A veces a la gente, bueno, a veces no están disponibles, no tiene uno alguien con la experiencia en esa área que le pueda ayudar, que le pueda guiar para hacer una buena planificación y un buen detalle de las actividades. Otras veces a gente que tal vez muy orgullosa, no sé, le da miedo preguntar, le da miedo, le da vergüenza decir, vieran que yo no sé. Entonces eso, pues hay que quitárselo. Todos estamos aprendiendo. Y criterios de terminación mal definidos. Si yo no sé exactamente cuándo termina, eso es parte de lo del alcance del proyecto, cuándo termina mi proyecto, pues entonces, ¿cómo voy a saber cuándo terminé? Y eso tiene que quedar muy claro también entre clientes, entre contratistas, subcontratistas, entre la gerencia, usuarios, claro, todo el mundo tiene que saber cuándo termina el proyecto. Y es saber los criterios para decir que terminó el proyecto y además es tener documentos firmados donde se diga si el proyecto terminó y fue aprobado y demás, porque también eso implica que le paguen a uno, ¿cierto? Entonces, si yo no he terminado el proyecto, no me van a pagar. Entonces, que no se les olvide. Todo eso se tiene que analizar desde el principio. ¿Por qué fallan? Bueno, cambio de prioridades en la organización, ¿verdad? Muchas veces los proyectos, si cambian las prioridades de la organización, cambia radicalmente la estrategia o algo así, puede hacer que si se mantiene el proyecto que fallen. Entonces ahí es donde les decía yo, bueno, eventualmente es mejor tomar la decisión de cancelar el proyecto. Es mejor decir, lo cancelamos porque cambió esto, a terminar con un proyecto que le digamos fallido. Cambios en los objetivos de proyecto, ¿verdad? Que no son bien gestionados. Todo proyecto está sujeto a cambios, eso no está mal. El problema es no gestionarlos adecuadamente. Establecimiento inadecuado de requerimientos, ahí es donde les decía, bueno, esa malicia indígena, por decirlo así, donde uno va y empieza a preguntar en las entrevistas y a uno y a otro para tratar de abarcar todos los posibles impactos que tenga el proyecto, todas las posibles necesidades que tenga el proyecto.
Riesgos y oportunidades no definidos. Ojo, nuevamente trabajamos con riesgos. Si yo no identifico riesgos del proyecto, ¿cómo puedo generar planes de acción en caso de que se materialicen? ¿Verdad? Entonces va de nuevo. Tengo que identificarlos, tengo que manejarlos. Visión o meta de proyecto que son inadecuados, que no cumplen con lo que la empresa realmente necesita. Los costos no son reales. Comunicación pobre inadecuada, soporte inadecuado al patrocinador. Nuevamente, patrocinador es una figura importante. Bueno, la administración de campos inadecuada, ahí están todas esas, ¿verdad? Esas son razones por las que fallan y eso es lo que queremos evitar mediante la gestión de proyectos. ¿Por qué se quejan? La gerencia, porque hay falta de control del progreso. No les informan adecuadamente. Entonces, desde el puro inicio tenemos que acordar cada cuánto se van a hacer informes y qué van a incluir los informes. Obviamente, cuando hablamos de la gerencia, no van a querer ver el detalle, ¿verdad? Si tal persona revisó el documento tal en la fecha, no, eso no lo van a querer ver. Ellos van a querer ver, o sea, vamos en avance. Si hoy tenía que estar al 20%, ¿cuánto tenemos de avance real? Si es más, bueno, genial. Si es menos, ¿por qué? Y haber identificado eso. En cuanto a presupuesto, ¿cómo vamos? Y eso es lo que ellos quieren. Pero bueno, igual, cada empresa tendrá sus particularidades y entonces es poder informarle dependiendo de esa empresa lo que la gerencia quiera saber del proyecto. La calidad es impredecible. Entonces, la gerencia, ¿qué es lo que me dice? Que no sé si van a salir las cosas bien. Por eso es que nuevamente yo les digo, a mí me encanta que la calidad esté inmersa en todas las actividades de proyecto. Hay revisiones de todo, en cada parte, en cada entregable, de manera que al final no se acumulen las tareas de calidad, sino que ya tengamos esos criterios establecidos desde el principio. Por ejemplo, si estamos hablando de un informe, que esté completo. Si hablamos de una minuta de una reunión, que tenga toda la información importante. ¿Okay? Si hablamos, no sé, del cronograma, bueno, que esté actualizado. Que no me manden hoy el cronograma, el último cronograma de, no sé, de mediados de marzo. No, 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 ¿por qué si estamos a mediados de abril? Tienen que estar siempre actualizados. Ese tipo de cosas son elementos de calidad que entonces se van a ver en todo lo que nosotros entreguemos. Gerencia dice, bueno, sorpresas, ahí dice sorpresas inesperadas, ¿verdad? Pero si fuera esperado no sería sorpresa. En fin, hay cosas que suceden que no se esperaban. Eventualmente, ¿por qué? Porque tal vez el líder de proyecto no hizo el seguimiento más adecuado y entonces de repente salen con que hay que pagar un dineral más por atraso en esto, lo otro, aquí y allá. Que si se hubiera visto a tiempo, tal vez no hubiera sido tanto. Y eso me lleva a la parte de los costos excesivos, que fue lo que vimos antes de que el 85% de los proyectos se sobrepasan entre un 100 y un 400%. Es que es un montón de dinero, ¿verdad? Ahí. ¿El cliente qué dice? Que me están entregando en forma tardía. Yo lo quería para el 10 de abril y ya hoy es 19 de abril y no me lo han entregado. Y eso es típico, ¿verdad? Entonces, si también fallan las comunicaciones, pues entonces el cliente va a estar molesto. Desde el momento en que le entregan tarde ya va a estar molesto. Entonces, eso no es bueno para el resultado del proyecto. Igual la calidad, ¿verdad? Que es inaceptable, pero ahí en parte es el cliente quien tiene que determinarme qué significa calidad para él. Si nosotros no tenemos esos criterios bien establecidos, pues es muy difícil que ellos sepan a qué atenerse. Es como que yo les dijera, vean, este curso vamos a tener evaluaciones, pasan con 7. ¿Cuáles evaluaciones? Ahí las que se me ocurran. ¿Cómo van a saber ustedes si una tarea vale un 2% o si vale el 20% de la nota si yo no se los digo claramente? ¿Cierto? Entonces, llegamos a un acuerdo y está en el programa del curso. Van a tener un proyecto que vale tanto, el proyecto se divide en esto y esto y esto, cada una de las cosas vale tanto y tanto y tanto, va a haber pruebas cortas, va a haber las comprobaciones de lectura, va a haber 2 exámenes. Entonces, esos criterios ya están claros. Y ustedes me pueden decir, bueno, ya si toman la decisión de no hacer uno de los quizzes de comprobación de lectura, ustedes saben cuánto vale. ¿Vale? ¿Cuánto valía? No me acuerdo, 3% de la nota o 2% de la nota, no me acuerdo, pero bueno, saben qué es eso. Y no que a mí se me ocurra de repente que se va a valer 20% de la nota. Entonces, vean que esos criterios tienen que estar establecidos desde el principio.
para que el cliente me diga qué significa calidad para él y yo pueda darle la calidad con base en esas definiciones de calidad. Porque la calidad puede cambiar para mí que para él. Entonces, hay que llegar a ese acuerdo para poder entregarle ese nivel de calidad que espera. Funcionalidad incompleta. Bueno, ¿qué es lo que necesita el cliente? Entonces, ahí no es solo lo que dice el cartel, no es solo lo que dice la gerencia. Ya es responsabilidad de uno ir a donde las personas que realmente van a utilizar el producto del proyecto para ir a ver cuál es su operativa. Y eso es parte de levantar los requerimientos. Es entender exactamente cómo lo van a usar, para qué lo van a usar, cuándo lo van a usar, todo ese tipo de elementos. Si nosotros no hacemos ese trabajo, que nuevamente vean que es parte de la planificación, los requerimientos no van a ser exactos. Y por eso la gente va a decir, ah, funciona a medias, pero le faltan partes. Las versiones incorrectas, ¿verdad? Cuando nosotros mandamos versión 1, versión 2, versión 3, versión 4 de documentos, de aplicaciones, de lo que sea, ¿verdad? Si entonces nosotros no tenemos una buena gestión de lo que está ocurriendo, eventualmente, y puede pasar, ¿verdad? Supongamos que tengo un sistema con 3 módulos. Digamos que tengo el módulo de planillas, el módulo de, no sé, vacaciones, digamos, no sé, se me ocurre, y un módulo de horas extra. Entonces, de repente me piden un cambio, ¿verdad? En la parte propia de la información de los empleados. Entonces, en la versión 2, por ejemplo, yo hice el cambio de los empleados, pero a otra persona diferente le pidieron un cambio en la parte de las horas extra, el registro de horas extra. Entonces, sale la versión 2.1, eventualmente, ¿verdad? Con los cambios en horas extra, pero no el cambio de la información de planillas. Entonces, hay 2 versiones que están siendo entregadas que no coinciden. Una tiene unos cambios, otra tiene otra, pero ninguna está completa. Eso es una queja de los clientes. Entonces, yo tengo que aprender a tener eso lo suficientemente ordenado para que eso nunca ocurra. Y obviamente, pues los costos crecientes. ¿De qué se queja un director de proyectos? Equipo con otras prioridades, lo que les mencionaba ahora. Si yo tengo gente que está trabajando ahí en la empresa y que les dicen, ustedes van a trabajar ahora también en este proyecto, también, es decir, mantienen sus funciones de siempre más ese proyecto. Entonces, el líder del proyecto que llega y dice, ok, yo necesito que esta persona se enfoque esta semana en este trabajo. Solo tiene la mitad del tiempo dedicado al proyecto. Está bien, no importa. 4 horas diarias, pero dedicado a eso. Pero llega el jefe funcional de esa persona y le dice, mire, esta semana estamos en cierre, por decir algo. Así que olvídese del proyecto. Yo lo necesito usted aquí las 8 horas y después que vean a ver qué hacen en el proyecto. ¿A quién le hace caso? ¿Le hace caso al jefe funcional? Que es el que le mide el rendimiento, por decirlo así, el que le paga, o le hace caso al líder del proyecto que lo necesita a las 4 horas, que no puede soltarlas. Entonces, por ahí es difícil para el director de proyectos porque usualmente no tiene una figura de jefatura, de autoridad, perdón, en la empresa, sino que es para un proyecto. Entonces, eso es difícil. Bueno, si se planifica inadecuadamente, las expectativas inalcanzables, todo esto otro, ¿verdad? Igual. Entonces, el marco para la gestión de proyectos lo que nos dice es que hay necesidades, problemas, oportunidades de mejora, lo que sea, que son las que generan el proyecto. Esto hace que se basen, se identifiquen, se establezcan algunas especificaciones técnicas que van de la mano con los procesos de la empresa y con un producto o una solución que es la que vamos a generar en el proyecto. Entonces, esto es lo que procura establecer todo este marco de gestión, donde se requiere la participación de los altos jerarcas, lo que ya les mencioné, que ellos nos ayuden a nosotros a encontrar los recursos, a tener toda la información y demás. Acuerdo y compromiso a nivel de responsabilidad, que cada persona sepa muy bien cuál es su rol en el proyecto y lo cumpla a cabalidad. El cliente no va a producir nada, pero me va a dar información. Entonces yo necesito que las personas que van a usar ese producto tengan el tiempo para darme la información que yo necesito. Aceptación adecuada de los niveles de autoridad y de impacto.
Entonces, saber exactamente quiénes pueden tomar qué tipo de decisiones. En un momento clave, el empleado va a ser la parte funcional, le va a hacer caso a su jefe o le va a hacer caso al líder de proyecto. ¿Y quién tendría que tomar la decisión final en caso de que haya un conflicto? Factores de éxito, que esté a tiempo el proyecto, ¿verdad? Es una de las claves, que se mantenga dentro del presupuesto establecido y que el desempeño también sea adecuado. Y esto va en función de cumplir con todas las necesidades para las cuales se está generando el proyecto. Por otro lado, que esté alineado con los objetivos estratégicos para que realmente el impacto sea positivo para la empresa. Entonces, la gestión de proyectos me habla de que tengo varias áreas que tengo que gestionar para que la administración de proyectos sea adecuada. Tengo la parte, ¿verdad? El ciclo de vida del proyecto, ¿verdad? Tiene un inicio, una planificación, la ejecución y la finalización. Necesito que haya un nivel de satisfacción de todas las partes interesadas, ¿verdad? Y entonces yo lo que hago es gestionar el alcance del proyecto, la calidad, el tiempo, los costos, los riesgos, recursos humanos, contratos y comunicaciones. Son las 8 áreas fundamentales de la gestión de proyectos que tienen que trabajarse durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde que empieza la planificación hasta que se termina el proyecto y se da por cerrado. Si lo hacemos así, tendríamos una garantía razonable de que el proyecto va a ser exitoso, de que vamos a cumplir con todo lo que los clientes, usuarios las personas, ¿verdad?, que están a cargo del proyecto nos quieran solicitar. Entonces, hay 4 fases básicas, ese es el ciclo de vida. La parte de planeación, tenemos el concepto inicial. ¿Por qué surge el proyecto? ¿Cuál es la necesidad base? Donde yo hago todo ese análisis del contexto para hacer un desarrollo de toda la planificación. Ya aquí es la parte base, digamos, a donde están trabajando ustedes en este momento, hasta tener el acta constitutiva. Tengo claro el propósito, la funcionalidad, las partes involucradas, por lo menos las principales. En el desarrollo es donde yo digo, ok, para desarrollar este concepto necesito estas actividades, estas tareas, y ya soy un poquito más específica en cuanto a los recursos con los que yo tendría que trabajar. Así que tengo eso, que esto nunca les falte. Ya yo tengo la planificación, ya yo sé cuánto me va a costar, cuánto tiempo necesito, cuántos recursos y cuáles van a ser los resultados. Aquí podría decir, vea, lo que me está pidiendo no se puede hacer. Hay que ajustarlo a esto, lo otro, aquí y allá. Entonces se hacen todos esos ajustes y se toma esta decisión trascendental de decir, ¿continuamos o nos detenemos? Y esa no es una decisión del líder de proyecto. El líder de proyecto puede dar una recomendación. El director de proyecto puede llegar a decir, yo recomiendo parar por tal y tal razón. Pero a final de cuentas es la empresa la que decide continuar o no continuar. ¿Okay? Y ahí se toma la decisión. Si se continúa, pues vamos con la parte de cumplimiento, donde tenemos la implementación. Y ahí es donde hacemos seguimiento y control de qué? De todo lo que planificamos acá. Ahí tenemos todos los planes de todo lo que tenía que hacerse, entonces yo tengo que ir siguiéndolo. Y ahí es donde digo, ok, para hoy tenía que estar listo tal producto. ¿Está listo? Sí. ¿No está listo? No. ¿Por qué? Por tal y tal razón. Entonces, ¿cuál es el plan de acción que vamos a tomar para no retrasarnos más en el proyecto? Y todo ese tipo de cosas. Hay que tomar una decisión. Hay algo, nos estamos desviando mucho del presupuesto, los cambios que nos están solicitando son demasiado grandes, ya estamos perdiendo el objetivo principal. Ok, alto. Entonces, el líder de proyecto tiene que llegar y decirle otra vez a la gerencia, mire, esto está sucediendo, ¿seguimos o paramos? Nuevamente la gerencia va a tomar la decisión y ahí veremos. Y ya cuando todo esto está, se hace la prueba y demás, pues entonces tenemos que hacer un cierre, una terminación formal del proyecto, donde es que se entrega toda la documentación, se entregan todos los productos. Recuerden que como el proyecto termina, el líder de proyecto no va a seguir siendo responsable de lo que se produjo. Eso pasa, dijimos,
a las operaciones. Entonces, yo tengo que encontrar, como todo está relacionado con un proceso, tengo que encontrar quién es la persona que va a ser dueña del resultado de este proyecto en función de la operativa. Así como decíamos, todos los procesos necesitan un dueño responsable del proceso. Bueno, igual, el producto de los proyectos requieren de que se establezca un dueño y es la persona que va a seguir a cargo de eso que generamos durante el proyecto. Por eso les digo, no va a ser el líder de proyecto. Usualmente va a ser alguno de los clientes, el usuario clave, algún gerente. Pero entonces eso tiene que cambiarse de manos, esa responsabilidad, muy formalmente. Yo le estoy entregando, esto es todo, ya usted sigue a cargo. Porque el proyecto termina. No es que van a seguir en mantenimiento, no, 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 no. Ya eso es parte de la operativa. Entonces, bueno, estas son las áreas, ¿verdad? Que les dije, las que le mencioné en el diagrama. La definición del proyecto, entonces. Bueno, aquí ya se los he mencionado, ¿verdad? Tenemos la parte de los riesgos que tienen que ser analizados siempre a partir de lo que es de un proyecto. Ojo, nuevamente aquí, no vamos a gestionar los riesgos de la empresa. Los riesgos de la empresa son de la empresa. Y la empresa debería tener su gestor de riesgos, que es el que se va a encargar de actualizar, de ir midiendo todos los riesgos que ya son de la empresa. Yo voy a ver cuáles son los riesgos en los que incurre la empresa por el proyecto que yo estoy desarrollando o los riesgos que pueden afectar la ejecución de mi proyecto. Y a estos es a los que les voy a dar más prioridad. Porque los riesgos para la empresa, a final de cuentas, van a ser casi todos cuando ya el producto esté terminado y entregado. Pero si necesito ver, bueno, un riesgo típico de que no cuente con la disponibilidad de recursos que necesito. Entonces yo tengo que ver cómo lo gestiono, ¿cierto? Entonces esos son los riesgos de mi proyecto. Ahora entonces, la parte de la organización tiene que establecerme quién va a ser ese patrocinador y el gerente o el líder o el director del proyecto, como quieran decirle, y el equipo, quiénes lo van a conformar, ¿ok? Tiene que establecerse quiénes van a ser los proveedores también. Y esto es parte del gerente, el líder del proyecto y el equipo tienen que definir quiénes van a ser los proveedores, porque esta es la parte técnica del proyecto. El cliente, por otro lado, dice qué es lo que necesita. Y ese qué es lo que necesita es con todo detalle. Por eso les digo, hay que sacar el rato para sacar todo el detalle que se pueda de esos clientes y con eso yo voy a obtener el alcance del producto. Y aquí estos son conceptos muy importantes. El alcance del producto, entonces, es todo lo que el cliente necesita, funcionalmente lo que necesita que haga. Yo necesito que me ponga la información del cliente, que me valide que el cliente está activo, que me valide que la cantidad de productos en inventario, necesito poder hacer actualizaciones, necesito poder hacer órdenes de pedidos, necesito registrar las ventas con el número de factura, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que el cliente necesita. Ese es el alcance del producto. Entonces, a partir del alcance del producto, toda esta gente de aquí, la parte del equipo del proyecto, tiene que establecer el alcance del proyecto. Son cosas diferentes. Este está enfocado en las características de lo que voy a entregar, el alcance del producto. El alcance del proyecto es el trabajo que tengo que realizar como equipo para poder darle al cliente el producto que me está especificando. Eso incluye la gestión del proyecto, eso incluye capacitaciones, eso incluye cualquier cosa que yo necesite para que el cliente quede con su producto ya funcionando correctamente. Entonces, vean, alcance del proyecto lo hace el equipo del proyecto. El alcance del producto lo define el cliente a partir de sus necesidades. A partir del alcance del producto tenemos funciones y requerimientos. Aquí tenemos el trabajo. Tenemos entonces que interpretar, identificar, establecer, dar respuesta a los riesgos, ¿verdad? Y así es como nosotros vamos a trabajar con el proyecto. Ese es el ciclo de vida, ¿verdad? Del proyecto. El nivel de esfuerzo, ¿verdad? Y este es el tiempo. Tenemos identificar las necesidades como un 5%. Desarrollar las soluciones como un 20%. Eso es pensar en lo que vamos a hacer. Ojo, para efecto, digamos, de lo que nosotros hacemos en programación,
esto implica, desarrollar una propuesta de solución, es hacer el algoritmo, es entenderlo. Entonces vean que requiere por lo menos un 20% del tiempo para que quede bien hecho. Realizar el proyecto, implementar ya, ejecutar lo que ya tengo desarrollado aquí y terminarlo, pues es esto. Esta es la parte que requiere más tiempo, la realización. Pero vean que para la planificación también tengo que dedicar tiempo. La gente que empieza a trabajar directo, o sea, identifica la necesidad y de una vez se va a realizar el proyecto, tiene que devolverse mucho. Tiene que devolverse. Entonces se pierde mucho tiempo porque muchas de las cosas que se generan aquí durante la realización no cumplen con las expectativas, con las funcionalidades o lo que sea. Entonces hay que rehacer mucho trabajo y eso hace perder muchísimo tiempo. Profe, Ajá, yo tengo una duda. sí, ¿Puede volver? Digamos, ajá, acá donde dice identificar una necesidad y dice que, que consume un 5% del tiempo, ajá. pero antes de crear un proyecto no tiene que identificar uno primero la necesidad. Entonces no se debería, o sea, se cuenta el tiempo dentro del proyecto. Lo que pasa es que, digamos, esto lo ve como desde el momento en el que tenemos, ¿cómo te lo digo? En una empresa, supongamos, yo tengo mi empresa. Entonces yo me doy cuenta de que yo tengo un proceso que está funcionando mal. ¿Ok? Tenemos los indicadores de rendimiento están muy bajos, no estamos con las salidas adecuadas, no tenemos buenos niveles de satisfacción de cliente. Entonces, ya yo sé que yo tengo eso. Entonces, yo voy a contratar a alguien, yo abro un cartel de licitación donde digo que necesito hacer una mejora de proceso tal y tal y tal y tal y tal. ¿Ok? Entonces, yo lo expongo todo, ¿verdad? Me llegan las ofertas y demás, yo las analizo y entonces digo, ok, esta persona, no sé, esta empresa, Árbol Verde, le voy a dar la contratación. ¿Ok? En ese momento empezamos a contar esto de aquí. Porque entonces ya la gente de esta empresa, Árbol Verde, ya tiene que venir a ver la necesidad real, con detalle. Porque muchas veces nosotros no ponemos tanto detalle porque ojalá, digamos, si fuera un banco, yo no voy a dejar que mi competencia se dé cuenta de mis debilidades, ¿no? Entonces yo no voy a publicar mis debilidades. Yo solo voy a decir, necesito implementar un proceso. Entonces, este 5% que está aquí es, ya me contrataron como árbol verde, entonces yo llego a hacer todo ese contexto para ver con detalle qué es lo que necesitamos trabajar ahí. ¿Ya? Este es el 5%. Y a partir de esto, que es más o menos como el acta constitutiva, más o menos, ya yo desarrollo toda la planificación que es esta. ¿Me entiendes? Pero entonces por eso esto sí va de la mano desde el momento en el que ya dijimos estamos empezando el contrato, vamos a empezar a trabajar por ese detalle. Ya de que yo no voy a publicar información, sobre todo si es muy sensible, para que Raimundo y todo el mundo lo vea. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Entonces ahí le decía el ciclo de vida, esas fases secuenciales. Ay, eso se repite. Este lo tengo aquí, 4. Bueno, sí, se repite. Aquí está. Es la misma que vimos antes. Y entonces, bueno, están esos grupos de procesos que son los de las áreas, ¿verdad? Tenemos los de inicio. Perdón, estos no son los de las áreas. Agrupamos los procesos por las fases del proyecto, donde tenemos los de inicio, que es, ¿verdad? Cuando empezamos a trabajar, a conocernos, a ver qué es lo que se ocupa. Esa planificación que formalmente toda esta metodología del PMBOK lo que es algo sumamente estructurado, donde yo tengo que hacer un plan de comunicaciones, un plan de responsabilidades, un plan de avance, un plan de cronograma, de tiempos, hay un montón de planes que hay que hacer, por eso es que dedican tanto tiempo. Las metodologías ágiles, que algunos de ustedes van a investigar sobre ellas, tratan de evitar todo ese tiempo que en realidad no es que es perdido, pero que hace muy largos los proyectos, sino que van más al grano, a lo que tenemos que ir solucionando. Entonces, ahí vamos a ver con esas exposiciones cómo va cambiando un poquito la parte de metodología ágil. Pero aquí sí se diferencia muy bien esa etapa de planificación, que recuerden que es como el 20%, es donde yo digo exactamente qué es lo que voy a hacer. Después en la implementación voy ejecutando y dando seguimiento. ¿Qué es esto de la ejecución? Ahí voy haciendo el trabajo con base en qué? Con base en lo que yo planifiqué antes. Si hay algún cambio, hago ajustes en todos los planes. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener
como la línea base, por decirlo así, el plan base de cada una de las partes de comunicaciones, de responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez que tenga que hacer un ajuste a ellos por la forma en la que se están ejecutando los proyectos, tengo que actualizar. Entonces voy a tener la versión 1, la versión 2, la versión 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre la última aprobada va a ser la vigente. Esto se lo digo porque es también un dato clave. Si yo digo, ok, el proyecto le cuesta 100, genial. Y entonces me piden cambios y durante la ejecución me pidieron varios cambios que entre todos sumaban 300 más. Entonces, al final yo no es que voy a decir que el proyecto empezó en 100 y terminó en 400 y que entonces tuve un sobrepresupuesto. No. Si los cambios fueron aprobados por el cliente, por el patrocinador y por todo el mundo, entonces va cambiando esa línea base. A final de cuentas, entonces el proyecto aprobado fue de 400 y gasté 400, estoy bien. Entonces, por eso tiene que ir actualizándose todo, para que yo tenga una versión acertada, un resultado acertado de lo que se hizo al final con respecto, ¿verdad?, a lo que realmente estaba planificado para todo lo que se hizo al final, no para lo que se hizo al principio. Tenemos los procesos de control, ¿verdad?, que es ir a ver, ir a medir, ¿verdad?, tener algunas actividades que me permitan verificar que la gente está trabajando, que va avanzando y demás. Y los procesos de cierre, que es la formalización, lo que les dije, la entrega ya, la transición del resultado a quien va a ser el dueño responsable de ese producto. Orientaciones, procesos, algunos están enfocados, ¿verdad?, en administrar los proyectos, que es esta parte de hacer los informes, de organizar las reuniones, de tener las minutas, de los acuerdos, de hacer un seguimiento del cronograma. Todo lo que son las áreas de gestión de proyectos son procesos enfocados en la administración de proyectos. Por eso es que toda esta parte de administración de proyectos tiene que ser considerada cuando nosotros estamos estableciendo la cantidad de tareas, horas y costos que tienen estas tareas, porque son muchas, representan un porcentaje bastante elevado. Cuando se hace bien, ¿verdad? Es un porcentaje, bueno, no bastante elevado, pero tal vez un 20% del costo del proyecto podría dedicarse, tal vez más, a la administración de proyectos. Entonces, yo tengo que considerar todas estas tareas para establecer el costo del proyecto. Si no lo hago, voy a salir perdiendo, ténganlo por seguro. Y hay otros procesos que están propiamente enfocados en desarrollar el producto. Si yo desarrollo software, pues entonces siempre voy a tener al líder de proyecto revisando, haciendo controles, haciendo seguimiento, generando informes de avance, actualizando el cronograma y voy a tener a los programadores, a los analistas escribiendo código y haciendo pruebas y haciendo integraciones y demás. Entonces vean que son dos tipos de procesos, ¿verdad?, que tienen que complementarse. Uno enfocado en el producto, que es lo que vimos, el alcance del producto, y otro enfocado en el alcance del proyecto. Y ahí terminado. Sí, ahí terminado. Es que esta no tiene referencias ni nada así. Ok, sí, ahí terminamos. ¿Preguntas de esto? No. Vamos a ver la que sigue, que creo que es más chiquitica. Esto, vean que es, como les decía antes, es como mucha teoría que a final de cuentas no es para que se la aprendan de memoria, sino para que la tengan ahí bien identificada a mano de todo lo que hay que hacer. Lo que nosotros vamos a trabajar es una versión disminuida. Todo lo que es la administración de proyectos, estas, hijo, también son 21, también es larguilla. Y ya casi vamos terminando. Vamos a ver primero más bien qué es lo que tenemos. No, no es esto, perdón. Para la otra semana, para ver si tengo que explicarles algo de las plantillas, que creo que no. Para la próxima semana tenemos la acta constitutiva para el 26 de abril, sí que esas se las expliqué la vez pasada. De hoy en 8 les explico la estructura de desglose de trabajo, que para esa tienen 3 semanas. Déjenme verificar. 1, 2, 3. Y para esa tienen 3 semanas. Entonces, no, vamos bien con eso. Ahí no hay problema. Y si mal no recuerdo, también la exposición. Esta tenemos 3 grupos, ¿verdad? El 1, el 2 y el 3, que son los que nos van a hablar de las metodologías ágiles, que exponen de hoy en 8 también. Ok, no, vamos bien, vamos súper bien. No hay problemas.
Entonces, vamos a ver, como ya estamos terminando, ya, ¿cómo hablo yo, verdad, chicos? Vamos a ver aquí, ¿qué tenemos en esto? Primero, pregunta, ¿recibieron todos el comunicado del proyecto? ¿Verdad? Si alguien, más bien, si alguien no lo recibió, me dice, profe, les tiene que haber llegado al correo. Mira, yo no lo he subido, yo les había dicho que lo iba a subir en las especificaciones del proyecto, me parece que no lo subí en la plataforma, si no ahora se lo subo. Para que vayan considerando. De esa forma es como les voy a ir haciendo llegar diferentes cosas relacionadas con el proyecto para que ustedes las vayan incorporando en lo que tienen que trabajar, diseñar, planificar y demás. Vamos a ver por aquí. Sí, efectivamente aquí me falta el comunicado 1. Ahora se lo subo para que lo tengan ahí a mano, que no lo tengan que andar buscando también en el correo. Pero bueno, eso lo tenemos ahí. ¿No hay dudas hasta el momento del proyecto? Parece, ¿no? Todos tienen, me parece en este momento, ¿verdad? Que tienen algún grupo, no hay nadie que haya quedado solo. Cualquier cosa me avisan. Recuerden que si hubiera problemas en el equipo de trabajo, lo que sea, traten de arreglarlo ustedes, si no, con mucho gusto yo puedo intervenir y eventualmente, si alguien tuviera que separarse de un grupo, bueno, por alguna razón, pues es mejor hacerlo antes que después, ¿verdad? Pero traten de trabajar todos bien, cumpliendo con lo que tienen que hacer y listo. Voy a empezar entonces con esto, por lo menos 10 minutitos, que es lo que tenemos. No, mentira, hoy seguimos hasta las 11, sí. Entonces sí tenemos más tiempo, yo creo que sí la terminamos hoy. En planificación entonces de proyectos. Bueno, la planificación lo que me permite es establecer los objetivos del proyecto. Tener mucha claridad en qué es lo que tengo que entregar, que es lo que vamos a conocer como los entregables del proyecto. Son todos los subproductos que yo voy a elaborar, sea un documento, sea un proceso, sea un marco de gestión, todo lo que yo tenga que montar y decirle al cliente, esto es, usted lo tiene que revisar y que el cliente le diga, si está bien, me parece adecuado, genial. Todo eso va a ser un entregable. Entonces, la planificación me permite establecer cuáles van a ser esos entregables. Y para esos entregables, cuáles van a ser las actividades necesarias para poder producir esos resultados, esos entregables. ¿Okay? Entonces, si yo necesito, como les dije ahora, tal compañía va a implementar el proceso, no sé, de gestión de proveedores. Entonces, yo para tener el proceso de gestión de proveedores tengo que hacer entrevistas, ¿verdad? Tengo que entregarles un diagrama de flujo probablemente. Tengo que entregarles el detalle de actividades con los responsables. Tengo que entregarles, no sé, las plantillas con las que ellos van a generar los contratos, por decir algo. Todos los posibles resultados que se necesiten para que ese producto sea funcional son entregables que tienen que ser aprobados por el usuario. Entonces, esta planificación me permite identificarlos. No basta con que yo haga el análisis y le diga lo que hay que hacer es tal cosa, no, todo tiene que quedar documentado. Algo que me evidencie que yo lo entregué bajo los criterios de calidad que los clientes quieren. Objetivos de la planificación, cuántos, cuáles, de qué tipo son los recursos que requerirá el proyecto. Yo necesito definir eso. No es lo mismo que a mí me digan, necesito alguien que sepa Excel, porque es el que va a llenar los datos, a que me digan que ya domine Visual Basic, ¿verdad? Entonces ya son diferentes recursos eventualmente los que voy a ocupar ahí. Entonces tengo, la planificación me permite a mí, así que yo sé qué es lo que tengo que entregar, decir, bueno, para esto necesito una persona con estos conocimientos, con esta capacitación, con estas habilidades, con esta experiencia. Entonces ya yo puedo establecer un perfil de a quienes necesito trabajando en mi equipo de trabajo. ¿Cuál será la calendarización para el uso de los recursos? Porque esto es importante, porque digamos que yo necesito a alguien, ¿verdad? Un programador X, que es el que va a hacerme la mayor parte de la programación, se le van a pagar, no sé, $40 la hora, por decir algo, se me ocurre. Entonces, yo lo voy a tener trabajando un montón de tiempo, pero por lo que el producto que yo estoy haciendo
necesito que haya una revisión de un experto en ciberseguridad que me valide tal cosa y tal otra. ¿Ok? Pero ese experto, según lo que dice el mercado, me cobra $150 la hora. Ese es el costo. Entonces, ¿por qué yo tengo que calendarizarlo? Porque no es lo mismo que yo le diga a ese experto, mire, venga de aquí, no sé, en agosto, a partir del 10 de agosto, por 10 días, y yo le pago esos $150 la hora por los 10 días, a que yo diga, ocupo un experto en ciberseguridad que le voy a estar pagando desde ahora a abril y que el trabajo en realidad que va a hacer no es sino hasta agosto cuando esté terminada la aplicación. Entonces vean que el costo se me subiría a montones, por eso tengo que calendarizarlo, porque entonces yo sé cuándo voy a necesitar pagar eso, ¿verdad? Y ahí puedo eventualmente ir haciendo ajustes conforme al avance del proyecto y me ahorraría mucho dinero que si le estoy pagando desde ahora. ¿Cuándo inicia la ejecución y terminará el proyecto? Yo también necesito saber eso. Estoy planificando, entonces yo digo que yo espero empezar en tal momento. Entonces, para ese momento ya sé cuáles son los recursos que yo voy a necesitar y entonces ahí voy viendo todos los recursos, en qué momento los voy a ocupar para que también tengan disponibilidad para esas fechas. Si es una persona de la empresa, pues entonces ya hablar con las jefaturas para que sepan que a partir de esos momentos y por cuánto tiempo voy a necesitar los involucrados en el proyecto. Si es un contratista, pues para decirle, mire, por favor, resérveme tales fechas. Porque tampoco es que los contratistas están ahí en la casa esperando que alguien nos llame para decir así, bueno, voy a ir. No, no. Uno organiza su agenda. Entonces, de repente es muy feo que le vayan a decir a uno, mire, es que para tal proyecto lo ocupamos para mañana. Y que la otra persona diga, no, yo ahora estoy con otro proyecto porque ustedes no me avisaron nada. Entonces, todo eso es importante planificarlo. ¿Y cuáles son las tareas requeridas para desarrollar el proyecto? Con detalle. Si yo digo, necesito elaborar un diagrama de flujo, por ejemplo, bueno, ¿y qué necesito para el diagrama de flujo? Para el diagrama de flujo, eventualmente, si es de los que incluyen a las personas, yo necesito los responsables. Tengo que haber establecido todas las tareas. Tengo que saber cuáles son todas las entradas y salidas de cada una de las tareas para que quede ahí bien establecido también. Entonces, hay muchas cosas que tengo que hacer para tener como resultado el diagrama de flujo. Eso es lo que procura hacer la planificación. Digo, para cada uno de los entregables que yo le tengo que dar a mi cliente, cuál es todo el esfuerzo que tengo que hacer en cuanto a trabajo para poder tener ese resultado. Entonces, bueno, más. ¿Qué tipo de organización requiere el proyecto? Hay varias organizaciones, ¿verdad? Cada una de las empresas puede hacerlo de diferentes formas. Hay empresas donde la estructura es enfocada en proyectos, basada en proyectos, entonces no hay áreas funcionales como tal, sino que las personas están en un proyecto y cuando terminan se les asigna otro. Y cuando termina ese proyecto se les asigna al otro. Entonces van cambiando de jefaturas porque las jefaturas en realidad van a ser los directores de proyectos. Hay otras empresas, la gran mayoría, que son funcionales, son como las que todos conocemos, que es donde tenemos el asunto ese de que una persona que trabaja en un proyecto tendrá como jefes a su jefe funcional y a su director de proyecto. Entonces, si nos vamos a organizar de esa forma, es establecer las responsabilidades de las autoridades y demás. ¿Cómo se reportará el avance del proyecto? ¿Cada cuánto? ¿Bajo qué tipo de informes? ¿Qué información? Porque puede ser muy diferente la información que nosotros le mandemos a la gerencia que la que le mandemos al patrocinador. El patrocinador puede querer un poquito más de detalle porque está más involucrado, ¿verdad? En cambio, la alta dirección lo que necesita saber es, ¿vamos bien en tiempo, en costo y en alcance? Sí, genial, eso es lo que les interesa, siendo muy realistas. ¿Que deberían involucrarse más? Tal vez, pero siendo realistas, eso es lo que le interesa saber a la alta dirección. Entonces, por ahí podemos establecer diferentes plantillas de informes de avance dependiendo de quién va a recibirlas y cada cuánto se van a hacer. ¿Y cuáles pueden ser medidas contingentes ante determinada situación? Si me quedo sin un recurso, ¿qué pasa? Si se me incrementa el presupuesto, ¿en cuánto tengo que avisar? Porque yo puedo decir, bueno, digamos que tenemos un presupuesto X y más o menos un 5% de eso está bien, es manejable, no hay que informar. En el informe de avance se dice, pero no hay que hacer nada. Pero si es más del 5%, tiene que avisar inmediatamente. Entonces, ese proceder tiene que quedar especificado desde la planificación. Y eso es lo que vamos a ejecutar después. La paradoja de la planificación, nunca encontramos tiempo para planificar correctamente, pero siempre encontramos tiempo para rehacer una y otra vez. Lo que les decía antes, yo no planifico, entonces llego, es como cuando ustedes llegan
se les da una situación, no piensan en el algoritmo y se van directo a programar. Y cuando están programando, entonces se dan cuenta de que lo que hicieron estuvo mal. Entonces tienen que borrar y volver a empezar, pero nuevamente no hacen el algoritmo, sino que vuelven a caer encima y sigue sin funcionar. Entonces tienen que deshacer y volver a hacer. Bueno, es esto mismo. Cuando yo no hago el algoritmo, que es la planificación, pues entonces voy a consumir mucho tiempo haciendo tareas. Tengo que repetirlas y probar y prueba y error, prueba y error, prueba y error. Cuando planifico o hago el algoritmo, es más difícil que yo tenga tantos errores porque ya tengo clara la estructura de qué es lo que voy a hacer. La gestión de la integración, pues como aquí dices, decisiones. ¿Cómo voy a asignar los recursos de manera que todo esté en un equilibrio continuo? Yo tengo que establecer, como les dije, bueno, ¿cuándo voy a ocupar estos recursos? Y entonces saber cuántas horas tenemos y dedicarles el tiempo que requieren, no quitarles tiempo de más. Ahí yo tengo entonces también que ir viendo, bueno, este recurso, cómo me afecta a mí el presupuesto, el avance, cómo tengo que darle seguimiento, puede haber diferenciaciones y demás. Entonces, yo tengo que ir integrando todos los recursos que tengo que ir integrando la parte del alcance, la parte del seguimiento, todas las áreas tienen que ir trabajando una de la mano de la otra. Entonces, por eso decíamos que las áreas de conocimiento que gestionamos mediante esta metodología van durante todo el ciclo del proyecto. La planificación se hace al inicio, ¿verdad? Y después el alcance, el tiempo, los recursos, las comunicaciones, todo se va haciendo en todas las partes del proyecto. Entonces, por ahí es por donde yo voy viendo todos estos elementos que están involucrando y voy llevando un control de cómo van trabajando dentro del proyecto. Los objetivos, bueno, son importantes porque es la dirección deseada. Y lo que quieren es especificarme qué es lo que tengo que entregar. Como les decía, ¿verdad? Hay una funcionalidad, un propósito base, que es el objetivo general del proyecto, y eventualmente yo puedo tener algunos objetivos específicos. Para efecto de nosotros académicamente, a mí me basta con que me den el objetivo general. Pero en proyectos hay reglas para establecer el objetivo. Entonces, tenemos que tener primero un verbo. Es con lo que empezamos. El verbo me indica cuál es la acción que voy a hacer mediante ese proyecto, con un resultado concreto. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Verdad? El producto final. Entonces, la acción, el verbo. Tengo que establecer un marco de tiempo dentro del objetivo. Entonces, yo tengo que decir, ok, bueno, construir. ¿Qué voy a construir? Una casa, habitación familiar, 2 plantas, para ser terminada en octubre del 2021, con un costo aproximado de $100,000, no sé. Eso es un objetivo de proyecto, ¿ok? Yo pongo un marco de tiempo para saber y un costo estimado. Jorge, es una pregunta. No se te oye. Una pregunta. Ajá. Digamos, a la hora de hacer objetivo, para lo del proyecto es hacer como uno nada más o ir poniendo varios. No, con un objetivo que me pongan. Está bien. Ujú. Y Para efectos digamos, nuestros. Ujú. ¿cómo era que se podía estimar lo del costo monetario que se hay que poner en el proyecto? Hagan una estimación. Yo entiendo que para ustedes va a ser difícil. Hagan una estimación. Acuérdense que aquí, digamos, si yo digo 5 horas semanales, por ejemplo, de esfuerzo, ustedes son 5. Eso significa que cada uno de ustedes solo va a trabajar 1 hora semanal en el proyecto. Entonces uno dice, bueno, 1 hora semanal por persona en el proyecto tal vez es muy poco. Entonces ustedes tienen que pensar, no, cada persona debería trabajar, no sé, 2 horas. Entonces son 2 horas en el proyecto, cada uno somos 5, son 10 horas por semana. ¿Son cuántas semanas? 10, 12. Entonces ahí tienen una estimación de horas, ¿cierto? Y entonces ustedes pueden decir, ok, bueno, supongamos que nos van a pagar tanto, no sé, al líder del proyecto tanto y a nosotros y a los demás miembros del equipo tanto. Entonces ya ahí tienen una estimación. Aunque esa es una forma, ¿verdad? Muy, como de
Es poco formal, ¿verdad? Porque no estamos haciendo un análisis de capacidades, de los recursos, de los costos que realmente tiene cada uno de ellos, pero es una forma en la que ustedes lo pueden hacer. Pero sí les digo que se acuerden de esas horas, porque a veces me dicen, ah, no, en 20 horas lo hicimos, el proyecto. Porque están pensando en 20 horas a 5 horas por persona, 4 semanas. Y digo, no, pero eso no es real, porque tienen que calcular la cantidad de horas de cada recurso. Entonces, esa es una forma en la que podrían hacerlo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Y otra pregunta era sobre los roles. ¿Cómo definimos, digamos, los roles que va a tener cada uno? ¿Qué roles se plantean? No, ustedes pueden poner, digamos, yo les mandé unos, ¿verdad? De que esos son como de parte de la empresa, que esos no tienen que Ujú. ponerles costo, porque digamos, yo soy el cliente y yo se los estoy dando, ustedes me van a cobrar el resto, pero sí tienen que estar especificados ahí. Y ustedes pueden poner nada más que el líder de proyecto, ¿verdad? ¿Qué haría? Y los miembros, los demás son equipos del miembro de trabajo. Digo, ¿cómo es? Ah, Miembros ok, del no hay equipo que de ponerles trabajo. como Dios mío, algo definido. sí, sí, sí. No eventualmente, no sé, puede ser que alguno diga, yo me voy a encargar de la parte de programación. Ojo, aquí recuerden, el que sea responsable de la parte de programación no significa que es el único que programa. Significa que es el encargado de coordinar con todos cada una de las partes y como montarlo todo, unificarlo y demás. Alguien puede decir, yo me hago cargo de la parte de riesgos, de gestión de riesgos. Entonces dice, bueno, entonces esa persona no es que es la única que va a trabajar en riesgos, pero se encargaría de que lo que hagan los demás compañeros quede ahí planificado. Entonces pueden diferenciar algo así. Alguien va a estar a cargo, no sé, de pruebas, otra persona puede estar a cargo de, no sé, de cosas administrativas. Pueden dividirlo como quieran. Ahí pueden inventar algunos roles así, ¿verdad? Si lo quieren hacer un poquito más real. Y de una vez les serviría Ok, para ir gracias, profe. organizando sus responsabilidades, ¿verdad? Porque recuerden, el líder de proyecto es el que está a cargo en forma general, pero no es que le van a recargar el trabajo al líder de proyecto, sino que tienen que dividirse las responsabilidades. Entonces, los entregables, como les dije, son los productos, ¿verdad?, que se intercambian con los clientes y desarrolladores a lo largo de la ejecución del proyecto. Todo, como les dije antes, lo que ustedes le entregan al cliente y que el cliente les tiene que decir, si me parece bien, se lo acepto, eso es un entregable. En cuestión esta ya, realmente, en la vida real, ¿verdad? Digo yo, con los proyectos uno puede trabajar o que le pagan a uno al final del proyecto, ¿verdad? Que si el proyecto es muy largo, no es adecuado, ¿verdad? Porque uno, por ejemplo, como un consultor, si el proyecto dura año y medio, vas a estar trabajando año y medio y hasta final del año y medio te van a dar el dinero por el trabajo realizado, pues si uno solo trabaja en eso es difícil, ¿verdad? Porque no tiene otros ingresos. Entonces, a veces se hace mucho de que cada entregable que es aceptado, se le asigna un costo y entonces el cliente, por aceptar el entregable, le paga el costo de ese entregable a uno. Entonces, por ahí esa es una forma de hacerlo, ¿verdad? Entonces, uno puede asociar un poco los entregables con los pagos que se van haciendo paulatinamente. Hay proyectos que son muy largos, que tal vez no hay tantos entregables, entonces se pueden llegar a acuerdos, ¿verdad? Que dependiendo del avance del proyecto se va pagando el monto total del proyecto. Entonces, si el proyecto tiene un costo total de $100,000, al 35% del avance, cuando ya se demuestre que se llegó a ese momento, se pagan $35,000. Entonces pueden hacer de varias formas, pero bueno, los entregables son entonces esos productos que los validamos con esa aprobación del usuario. Entonces el usuario me da el visto bueno, ya yo puedo tener cierta seguridad de que el resultado va caminando bien, el proyecto, de que estamos satisfaciendo las necesidades que tiene el cliente. Aquí, ¿verdad? Tenemos relativos al producto, por ejemplo, cuando ya nosotros, en el caso acá de que estemos haciendo una casa, podemos decir, bueno, el plano inicial. Podemos decir que otro entregable tal vez es el terreno ya preparado para la construcción, ¿verdad? Que se le quita toda la tierra, no, todos los árboles, toda la mala hierba, todo eso se quita y que está el terreno ya plano, listo para construir. Ese puede ser un entregable, el otro es el plano, les dije. Puedo tener otro entregable que sea la obra gris, puedo tener otro entregable que sea ya la instalación de techos. Entonces, ven, yo puedo establecer entregables así, poco a poco, ¿verdad? Y tenemos entregables que están relacionados con la gestión del proyecto, como que el plan del proyecto,
un entregable que es radical, o sea, es imprescindible hacerlo bien, es la EDT, el segundo de los talleres que ustedes tienen, que es donde está detallado el esfuerzo, las actividades y tareas y responsables y demás de cada una de las cosas que tienen que ejecutarse. Igual, el plan de proyecto, el cronograma del proyecto, todas esas cosas tienen que ser entregadas al cliente, ¿verdad? No es solo para control interno del equipo de trabajo. Tienen que entregarse al cliente para que el cliente sepa qué esperar. Todo esto, ¿verdad? El PMBOK, por ejemplo, uno puede hacer un presupuesto, ¿verdad? ¿Cómo es? Un flujo de caja, perdón. Entonces, donde yo le voy diciendo, dependiendo de las actividades que tenga que ir realizando, bueno, para tal fecha usted tiene que pagarme esto, para tal fecha tiene que pagarme esto, para tal fecha, y todo eso debería entregarse al cliente y es parte de los entregables relacionados con la gestión del proyecto. Entonces, tal como dijimos, hay alcance de producto y hay alcance de proyecto, y entonces hay entregables relacionados con el producto y hay entregables relacionados con la gestión del proyecto. Métricas de los entregables es la forma en la que yo mido si el entregable cumple con los niveles de calidad, de funcionalidad que establece el cliente. Bueno, entonces ahí es donde, creí que había un ejemplo. Ahí es donde yo tendría que decir, ok, bueno, yo quiero un módulo de un formulario, digamos, hagámoslo a nivel de Visual Basic. Hagamos un formulario donde yo pueda incluir la información, dar mantenimiento a la información de mis empleados. Estoy hablando de planillas. Entonces, por ahí yo puedo decir, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a validar. Para mí va a estar bien hecho cuando me hace la validación de que si yo pongo un número de identificación que ya existe, no me permite incluir uno nuevo, que me permita actualizar toda la información, que no me permita eliminar empleados, sino cambiarlos desde estado activo a inactivo, por ejemplo. Entonces, ya, esto nos ayuda a nosotros a saber qué es lo que va a medir el cliente. Eso nos permite también a nosotros y al cliente establecer el tipo de pruebas que tendríamos que hacer. Y desde que vamos a construir el producto, ya sabemos que eso tiene que estar incluido. Entonces no nos vamos a llevar sorpresas al final de que yo diga, es que yo no sabía que, que no se podían eliminar empleados. No, pero tengo que establecerlo desde el principio. Entonces por eso yo digo, ¿cuáles son las métricas? Porque así llegamos a un acuerdo de qué es el detalle de lo que yo tengo que entregar. Tengo también exclusiones del proyecto. Entonces, todo aquello que no esté incluido dentro de lo que yo voy a hacer. O sea, es decir, yo estoy haciendo la casa. Yo me comprometo que yo le limpio el terreno, le levanto la obra gris, toda la parte eléctrica, la parte mecánica, todo lo que son aguas, todo eso está bien. Pero yo no pongo granitos, yo no pongo grifería, yo no pongo nada de eso. Eso es una exclusión de proyecto. Entonces, ustedes están siendo claros de que eso ustedes no lo van a hacer. Entonces, el cliente, si el cliente me firma eso, el cliente sabe que tiene que contratar a alguien que lo haga. ¿Ok? Entonces, todas esas exclusiones, les repito, son cosas que no están incluidas. Eventualmente se podría llegar a una negociación, donde sí, bajo cierto tiempo, costo más adicional, yo se lo puedo hacer, yo contrato al proveedor, a alguien que venga a hacerlo, yo lo puedo hacer, pero eso es, digamos, adicional. La exclusión de proyecto me dice lo que yo no voy a hacer. ¿Okay? Por ejemplo, esto no es bien visto, pero digamos, alguien que llegue y diga, le hago una aplicación, un sistema de información, no incluyo la capacitación. Yo le puedo dar un manualillo, no sé, puede ser digital, puede ser un video o algo así, pero no incluyo así capacitación con usuarios de un instructor ahí diciéndoles qué hacer, eso no está incluido. Entonces, eso es una exclusión del proyecto. Tiene que quedar muy claro desde el principio. Partes interesadas, todos los que se vean afectados por el producto del proyecto. Todas las personas por la ejecución del proyecto, porque puede ser gente que la estemos, entre comillas, molestando durante la ejecución para que nos dé información. Todos esos son personas interesadas, partes interesadas. Donde aquí tenemos los principales. El patrocinador, como les digo, es clave porque es quien me consigue los recursos cuando la gente ya no quiere participar o quiere poner otras prioridades. El equipo del proyecto tiene al director o líder, ¿verdad? Tenemos un equipo de dirección del proyecto que son como los que me dan pautas para seguir. Esto se usa más en proyectos que son muy grandes, que involucran a mucha gente.
Entonces nosotros podemos tener el director del proyecto y decir, bueno, no sé, para la parte de construcción vamos a tener un equipo, para la parte de, no sé, de jardinería vamos a tener otro equipo, para la parte, digamos que le vamos a instalar todo un sistema inteligente en la casa que estamos construyendo, vamos a tener otro subequipo, ¿verdad? Entonces, por ahí tendríamos un equipo de dirección de proyecto que sería el conjunto de todos los líderes de cada área. Y otros miembros, ¿verdad? Gente que está ayudando, puede ser personal administrativo, que se encargue, no sé, de convocar a reuniones, de hacer seguimientos, de que se están entregando los documentos, de que todo se está actualizado, cosas así. Y por ahí tendríamos a todas, como les digo, las partes que estén relacionadas. Desde la gerencia, los usuarios clave, los dueños de procesos, si tenemos oficina de dirección de proyectos, porque hay que rendirles cuenta de cómo avanza el proyecto, clientes y usuarios, todo eso son partes involucradas. Entonces, ustedes deberían definir todo esto porque hay gente que tal vez no tenga relación con la ejecución del proyecto directamente, pero a la que sí hay que mantener informada de cómo va. Entonces, ahí en la parte de la planificación de comunicaciones, ya nosotros sabríamos, no sé, cada mes hay que mandarle un informe a la oficina, al director de la oficina de proyectos para decir cuál es el avance de este proyecto, porque esta persona, a su vez, necesita ese informe como insumo para decirle a toda la alta dirección cómo van todos los proyectos de la empresa. Entonces, por eso es importante reconocerlos. Aquí en esto no voy a ponerme a leer estas, bueno, además de que ya son las 11, mira. Aquí hay como algunas de las funciones principales de cada uno. Patrocinador, clientes, usuarios, vendedores, socios de negocio, grupos de la organización, gerentes funcionales, interesados y director de proyecto, personal de proyecto, expertos de apoyo. Esto es más para que lo lean. Vean que expertos de apoyo son actividades específicas cuando necesitamos, como eso que les dije ahora, el experto en ciberseguridad y tal cosa, entonces es alguien a quien le vamos a consultar, pero no necesariamente va a estar durante toda la vida. Esto es importante, solo léanlo para que vean hacia dónde enfocan, ¿verdad? Cada una de las partes interesadas, pero como les digo, a final de cuentas, no importa tanto el rol, lo que me interesa es identificar quiénes tienen que estar relacionados con el proyecto en todo momento para que no vayamos a hacer cosas que puedan afectar a otras áreas de la empresa. Con esto quedamos aquí. ¿Alguna pregunta? No. Ok, chicos. Entonces Profe, estamos... Ajá. yo tengo una pregunta, pero me podría quedar al final con usted. Sí, claro que sí. Ok, gracias. ¿Algo más así genérico? ¿No? No, profe. Entonces estamos, chicos, ahí cualquier cosa me avisan si van a ir a consulta o si tienen alguna duda de lo del proyecto. Y nos estamos hablando, cuídense mucho. Gracias por el tiempo, profe.